ante tal introducción no sé qué hacer porque las expectativas están un poco altas. El Señor por su gracia me ha dado la oportunidad de poder enseñar su palabra y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí y de poder compartir con ustedes. Toda esta semana estamos hablando de desafíos de la iglesia y hay muchos desafíos que la iglesia está enfrentando. Hay muchos desafíos de los cuales se ha hablado todos estos días. Pero hoy día quiero hablar de un desafío que la iglesia ha enfrentado desde el momento de su concepción, desde los primeros siglos. Y lamentablemente es un desafío que muchos pastores, muchos de nosotros, líderes, hemos fallado. Y lo que voy a compartir esta noche, quiero presentarlo con mucho temor, con mucha reverencia y con mucha humildad. Pero también quiero compartir de esto con el propósito de animarles a vivir para la gloria de Dios. Les hablo aquí no como alguien que ha llegado, sino como alguien que está en el proceso de conocer a Jesucristo y rogándole su gracia para continuar. Y es solamente por la gracia del Señor que podemos servirle. Es solamente por la gracia del Señor que podemos vivir para su gloria. Es solamente por la gracia de Dios que podemos abrir su palabra y compartir el evangelio con otras personas. Es solamente por la gracia de Él que le podemos honrar. Y apelamos a su gracia y apelamos a su bondad. Y vamos a hacer eso. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias te damos. Gracias por esta noche, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella. Gracias, Señor, porque podemos cantar palabras como estas. Nunca sabré cuánto costó mi pecado en aquella cruz. Oh Señor, cuán bueno y grande eres con nosotros, que en verdad nunca tendremos absolutamente la menor idea del precio de nuestro pecado. Por lo menos no en el sentido de nuestra experiencia. Sabemos que el precio del pecado fue alto porque requirió lo más valioso del universo, la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Pero Señor, nunca sabremos lo que ese precio o ese dolor o ese sufrimiento significa para nosotros. Gracias porque en tu gracia, Señor, nos has librado de eso y podemos clamar a ti y llamarte Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti apelamos en esta noche para que nos guíes y nos hables. Y para que, Señor, tú retes nuestros corazones y para que tu palabra nos pueda convencer de nuestro pecado y nos pueda animar para vivir en santidad para tu gloria. Gracias, Señor. Rogamos que tu Espíritu nos guíe. Amén. El año pasado, la compañía Ashley Madison se hizo famosa. Esta compañía, Ashley Madison, es una página web de infidelidad que es muy exitosa. Tiene el siguiente eslogan. Dice, la vida es corta, ten una aventura. Esto es el eslogan de esta página web. La vida es corta, ten una aventura. Y esta página web está dirigida a hombres casados y a mujeres casadas. Y lo que esta página web promete a sus usuarios, como ustedes pueden ver en la foto que está en la portada de la página web, que lo tenemos aquí en la presentación, de la mujer tapándose los dedos y haciendo la señal de silencio, lo que esta página web promete a sus usuarios es: no te preocupes, la vida es corta, disfruta, ten una infidelidad, ten una aventura. Nadie se va a enterar. Nosotros nos encargamos de eso. Esto prometen a sus usuarios. Nadie se va a enterar de tu infidelidad sexual, de tu infidelidad amorosa en secreto. Ten una aventura. Y esta es la misma mentira que Satanás dio en el jardín, el Edén, prometiendo cosas falsas que ni siquiera él podría cumplir. Y es la misma mentira que escuchamos hoy en día de esta página. Obviamente,
lo que esta página promete es imposible de cumplir. Ellos no tienen ese poder. Y de hecho, el año pasado, más o menos en julio, un grupo de hackers accedió a toda la información de esta página y en julio se publicó en la web abiertamente para todo el mundo. Abiertamente. Lo triste, muchos famosos de la farándula, del deporte de Estados Unidos y del mundo fueron descubiertos. Sus nombres aparecieron en esta página. Lo más penoso es que también los nombres de muchos líderes evangélicos, algunos muy conocidos, también aparecieron en esta lista. La misma semana del descubrimiento de los usuarios, o la misma semana que se puso la información de los usuarios hackeada en la web, el 27 de agosto, un conferencista, predicador, líder muy conocido, muy famoso y de muy buena reputación, plantador de iglesias, Ed Stetzer, así se llama, él es el director del ministerio Christ Waves de la Convención Bautista del Sur. Él publicó un artículo en la revista Christianity Today. Y el artículo estaba titulado, ¿Mi pastor está en la lista de Ashley Madison? Era una pregunta. ¿Está mi pastor en la lista de Ashley Madison? En este artículo, Ed Stetzer dice lo siguiente: basado en mis conversaciones con líderes de diferentes denominaciones en los Estados Unidos y Canadá, estimo que por lo menos 400 líderes eclesiásticos, entre pastores, ancianos, diáconos, etcétera, estarán renunciando este domingo. Tristemente, su predicción fue muy acertada. Muchos líderes evangélicos fueron descubiertos en su infidelidad y abandonaron el ministerio 4 días después de la predicción que él hizo. Uno de estos líderes, y tal vez algunos no les conozcan porque solamente has escuchado de él si has estado en el ámbito académico, fue el doctor John Gibson. Él fue profesor de comunicaciones en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans. Este seminario es conocido como una de las instituciones más importantes en lo que se refiere a la crítica textual del Nuevo Testamento. ¿Se han escuchado de Gordon Fee? Gordon Fee donó su librería a este seminario y enseñaba como profesor visitante cursos de crítica textual. Este seminario desarrolló lo que es ahora uno de los aparatos críticos textuales más importantes de este siglo. Y para los que no entienden, eso tiene que ver con los diferentes manuscritos del Nuevo Testamento que hay. El doctor John Gibson enseñaba en este seminario. Cuando él descubrió que su nombre estaba en la lista, abrumado por la carga de su pecado, se quitó la vida el 24 de agosto del 2015. Se suicidó. Se suicidó, fue muy triste. Y él dejó un mensaje diciéndole a su esposa: lo siento, lo siento, lo siento mucho, perdóname. No pudo resistir la culpabilidad de lo que estaba pasando y se quitó la vida. Como dije, toda esta semana hemos estado enfatizando los desafíos de la iglesia. Y como dije, ciertamente hoy día la iglesia está enfrentando más que nunca la lucha contra el posmodernismo, que en su aspecto negativo, porque hay cosas positivas del posmodernismo, pero en su aspecto negativo niega las verdades absolutas de la palabra de Dios, convirtiendo de esta manera a la Escritura en la mera opinión de hombres y no en verdades absolutas. Sí, algo beneficioso para mí, pero no autoritativo. Sí, es verdad que también vivimos en una época en donde el pragmatismo y el secularismo de la iglesia se ha incrementado por el techo. Y también vivimos en una época en donde la apatía, como explicaba nuestro expositor ayer, la apatía de los creyentes en la evangelización es terrible. Vivimos en tiempos difíciles. Sin embargo, uno de los desafíos que la iglesia
está enfrentando y que ha enfrentado desde su concepción está relacionado con la pureza moral y sexual de sus líderes. No solamente de sus líderes, sino de todos los creyentes en nuestra iglesia. Nadie se escapa de esto y nadie, sea hombre y mujer, puede decir eso nunca me va a pasar. No seamos ciegos, pero seamos conscientes de la realidad. Aunque tratemos de cerrar los ojos ante esta realidad, la verdad es que la inmoralidad sexual en la iglesia continúa incrementándose. De hecho, la página Ashley Madison, de la que hablamos hace un momento, declaró que el 25% de sus usuarios se identificaron como cristianos evangélicos. 25% de los que están registrados en esta página web se identifican como cristianos evangélicos cuando les preguntaron en cuanto a su religión. A primera impresión este porcentaje parece pequeño, ¿verdad? Pero si consideramos que no todos los usuarios dicen la verdad cuando ponen su información, sino que se inventan nombres, prestan tarjetas de crédito y ponen cosas diferentes. Ustedes que tienen Facebook saben eso. El porcentaje se incrementa. ¿Y qué de aquellas personas que están viviendo esclavizados por la pornografía o alguna infidelidad que no están en la web o que no dicen nada de esto? Es un poco tenebroso pensar en los porcentajes de cuántos creyentes en Cristo están involucrados en este pecado. Hace algunos años, el Ministerio Enfoque a la Familia organizó una encuesta y uno de los resultados fue que cada mes 1,500 pastores dejan sus trabajos debido a fracasos morales, desgaste espiritual o conflictos con las congregaciones. Entre estas tres razones, la inmoralidad sexual está presente. El ministerio de Barna, ¿han escuchado? George Barna, este es un ministerio dedicado a hacer encuestas de muy alta calidad, muy serias. Barna escribe que la causa predominante por la cual pastores dejan el ministerio pastoral es desgaste emocional, desgaste espiritual. Pero la segunda causa más importante es el fracaso moral. Y ustedes saben, porque hemos experimentado eso. Varios de ustedes han escuchado de hermanos, pastores, líderes, diáconos, miembros en la iglesia que han sucumbido a este pecado. Tengamos cuidado antes de continuar, una palabra de advertencia. Tengamos cuidado y no miremos a estos hermanos como lo peor y no los tratemos como si nosotros fuéramos mejores que ellos. Más bien tengamos temor y seamos de instrumento para su restauración y tengamos temor por nuestras vidas y acerquémonos a Jesucristo y abracemos el Evangelio para también vivir vidas santas delante de Él. Como podemos ver a la luz de estas estadísticas, este es un gran desafío que la iglesia enfrenta y tiene que ver con el ámbito moral. Y esto no es un desafío solamente de los líderes, de pastores y diáconos, pero en verdad de todo miembro en la iglesia. Y esto es un problema que no solamente sucede a hombres, pero también mujeres están involucradas. Cada vez más las estadísticas de mujeres involucradas en pornografía se siguen incrementando. Antes era 15%, comenzó en 5%, ahora es 30% de mujeres que han visitado páginas pornográficas en el internet. Ante este gran desafío, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos el pecado y cómo exaltamos el nombre de Dios y cómo adornamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacemos? Y en verdad la respuesta a esta pregunta es aquello que tenemos que adornar con nuestras vidas santas. Es el Evangelio de nuestro Señor. La única solución, lo que nos puede proveer victoria
sobre este desafío, sobre este problema, sobre este pecado que todos enfrentamos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que este sermón o esta clase se llama el Evangelio, poder de Dios. A veces cuando leemos Romanos 1:18 y leemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, cuando leemos este versículo, automáticamente pensamos que sí, el Evangelio es poder de Dios para ayudarnos para abrirnos el cielo y para que nos escapemos de la condenación de Dios. Como si el Evangelio no tuviera ninguna relevancia en nuestras vidas ahora, en este momento. Pero si tú continúas leyendo Romanos, llegas al capítulo 6 en adelante, o 3, 4, 5 y especialmente 6, y luego llegas al capítulo 8 de Romanos, te das cuenta que el Evangelio es poder de Dios para salvación ahora. Porque en Cristo somos libres del pecado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y de hecho, el apóstol Pablo entendió muy bien esta verdad. Y por eso, vez tras vez, animó y advirtió a los creyentes, en especial a aquellos en posiciones de liderazgo, a tener cuidados de sí mismo. Necesitamos el Evangelio en todo tiempo, no solamente en el momento de nuestra conversión, pero necesitamos el Evangelio cada día. Es por eso que Pablo advirtió a los creyentes a tener cuidado de sí mismos. En una de las primeras conferencias pastorales en la historia de la iglesia, que tuvo lugar en la ciudad de Mileto, claro, no se llamó conferencia pastoral, ¿verdad? Pero bueno, tuvo lugar en la ciudad de Mileto, por allá en el Asia Menor. El apóstol Pablo dio una seria advertencia a los pastores o ancianos que estuvieron presentes. Si se acuerdan de la historia, vayamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, y leamos ahí, en el capítulo 20, Hechos, capítulo 20, y vamos primero al versículo 18 o 17. En Hechos, capítulo 20, versículo 17, Pablo dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los líderes, los ancianos que estaban en Éfeso. El capítulo 20 de Hechos nos narra la reunión que Pablo tuvo con los ancianos de la iglesia o de las iglesias en Éfeso. Como Pablo, si ustedes leen el contexto, los pasajes, los versículos anteriores, se van a dar cuenta que Pablo estaba apurado en llegar a Jerusalén porque quería celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces él subió, primero caminó por varios kilómetros, luego se subió a un bote, pero no paró en Éfeso porque se iba a demorar mucho en Éfeso. Probablemente se iba a quedar unas semanas porque era un puerto importante. Entonces Pablo fue de frente hasta la isla de Mileto, o hasta la ciudad de Mileto, y cuando estuvo allí, él no quería llegar a Jerusalén sin antes reunirse con estos pastores, con estos ancianos, con estos obispos, que son lo mismo, en verdad, llamándoles de manera diferente. No quería irse sin antes hablar con ellos. Entonces Pablo envió a uno de sus ayudantes a que los trajera. Entonces fueron y los trajeron, y vinieron a Mileto y estuvieron allí, y el apóstol Pablo comenzó a enseñarles. Les habló de su experiencia personal, de lo que él sufrió por causa del Evangelio, y les animó a que ellos también estén dispuestos a hacer lo mismo. Y luego les retó y les exhortó. Y en medio de esa predicación con los pastores, con los líderes de Éfeso, en esta ciudad de Mileto, Pablo les dice lo siguiente en el versículo 28. Y el texto dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre.
Es interesante notar que lo primero que Pablo exhorta a estos pastores es a que miren primero por sí mismos. La NBI, y en verdad casi todas las traducciones modernas, traducen este pasaje de una manera más clara. Pablo les dijo: tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de ti mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Lo que Pablo está diciendo a los pastores es que estos deben, al servir a Dios en el cuidado de su iglesia, deben en primer lugar prestar atención a sus propias vidas. Si ustedes leen más adelante, en el versículo 29 de este mismo pasaje, Pablo les va a decir que van a haber algunos lobos rapaces que van a venir a hacer daño a la iglesia y van a traer falsa enseñanza y falsa doctrina. Y los pastores, estos ancianos de Éfeso, tenían que tener cuidado de estos hombres. Pero antes de eso, Pablo les dice: tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Y es que probablemente la persona que nos causa más problema en el ministerio muchas veces somos nosotros mismos. Hay falsa enseñanza en la iglesia, hay todas estas cosas y que hace daño a la iglesia. Pero pastores dejan la iglesia en su gran mayoría, no por falsas enseñanzas, sino por inmoralidad. Porque pensaron que eran superhombres. Y pensaron que no tenían que tener cuidados de sí mismos. Pablo sabe y él conoce que aunque redimidos por Jesucristo, todavía el pecado está presente. Y les dice: tengan cuidado de ustedes mismos. Estos pastores tenían que esforzarse por velar sus propias vidas, si es que querían velar por las vidas de los otros creyentes con eficacia, porque no podían velar con autoridad y de una manera que dé honra y gloria a Dios por la vida de estas ovejas, si es que no velaban por su propia vida, si es que no tenían cuidado de sí mismo. Pablo les dice: tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Por qué tenían que tener cuidado? ¿Por qué es esto lo que Pablo dice en primer lugar? Y yo pienso que la respuesta a esto radica en la naturaleza del oficio que estos pastores tenían. Ellos habían sido llamados para cuidar de las ovejas de Dios. Era muy importante que estos pastores tengan cuidado de su testimonio, por cuanto tenían que cuidar y no dañar las ovejas. ¿Y por qué eso es importante? ¿No? Pareciera que es más centrado en el hombre, como que si está sirviendo, lo más importante son las ovejas. Esa es la razón por qué su oficio de cuidar a las ovejas es importante. Y su oficio de cuidar a las ovejas es importante. La naturaleza del oficio de estos pastores es importante, no en sí por las ovejas. Mira lo que dice después. Estas ovejas no le pertenecían a estos pastores. El texto nos dice que estos pastores fueron puestos por obispos por el Espíritu Santo. La naturaleza de su oficio es tan importante porque estas ovejas son de Dios. Es el ministerio del Espíritu Santo y Él en su soberanía ha puesto a los pastores. Si usted es pastor, el Espíritu Santo le ha puesto para cuidar de las ovejas. Es una comisión divina. Dios le ha puesto en el ministerio. Por eso tenían que cuidar de sí mismos, porque servimos al Señor. Servimos a las ovejas, pero servimos a las ovejas para servir y traer gloria a nuestro Dios. Y si esto no es suficiente, si lo que nos dice del Espíritu Santo no es suficiente, lo maravilloso es que si continúas leyendo el texto, dice que
Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y luego dice, para apacentar la iglesia del Señor. En verdad, ahí hay una variante textual. Y lo que eso significa es que hay otros manuscritos que en vez de Señor tienen la palabra Dios. Y en verdad los mejores manuscritos, los manuscritos más confiables, más cercanos a los documentos originales, tienen la palabra Dios como refiriéndose al Padre. Es por eso que todas las nuevas versiones que se han hecho, la Dios habla hoy, la NBI, la Nueva Biblia para Todos, todas estas versiones dicen: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. Y luego dice, el Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios. La naturaleza de este oficio, ¿por qué tienes que tener cuidado de ti y también de los lobos rapaces? Es porque, en primer lugar, Dios te ha puesto, el Espíritu Santo nos ha comisionado a ser pastores, pero nos ha comisionado porque esa iglesia es de Él. Las ovejas son de Dios. Dios es quien salva a las ovejas. Es Dios quien llama a las ovejas y es Dios quien redime a las ovejas. Es su pueblo. No son tus ovejas. Hay un príncipe de los pastores. No es tu iglesia. Es la iglesia del Señor, en donde Él te ha puesto para que sirvas. Dios es el dueño de la iglesia. Es el rebaño de la iglesia de Dios. Y lo más maravilloso de este pasaje es lo que viene, que dice, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Como les digo, está más claro en la traducción Palabra de Dios para Todos. Esta es la iglesia que el Espíritu Santo les ha puesto. Es la iglesia de Dios y Dios la adquirió con la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios la compró con la sangre de su propio Hijo amado. ¿Se dan cuenta de algo aquí? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en esto? Si prestan atención, toda la Trinidad está involucrada en este pasaje. Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo. Todos están involucrados en la formación de esta poderosa institución que ha sido puesto en el universo, que es la iglesia. Toda la Trinidad está involucrada ahí. Es la iglesia de Dios, se obtuvo con la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo está poniendo a los pastores allí. Los ancianos de Éfeso y todos los pastores de todas las iglesias del mundo, en todas las épocas de la historia, deben exclusivamente tener cuidados de sí mismos, por cuanto no pueden dañar a aquellos que solo pertenecen a nuestro Dios trino y soberano, la iglesia. La labor de estos pastores era cuidar, guiar y alimentar al pueblo de Dios. Y si ellos no se cuidaban de sí mismos, si ellos no cuidaban su propio testimonio, ellos no podían cuidar efectivamente la iglesia de Dios. Y no tendrían ninguna autoridad al lado de los lobos rapaces. Es más, podemos decir que se estaban convirtiendo en otros lobos rapaces al hacer esto. Hermanos, nuestro testimonio es tan importante. No podemos descuidar nuestras vidas. No podemos dañar al pueblo de Dios. Y no por el pueblo en sí mismo, sino por Dios. Es la Trinidad involucrada, es la iglesia de Dios, la que compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Como líderes somos doblemente responsables. Y sí, yo creo que Pablo ahí está hablando de toda nuestra
área de integridad. Yo pienso que no solamente está enfocándose en el pecado sexual, pero se está refiriendo que tengamos cuidado de nuestro orgullo, de nuestros pecados, de nuestras mentiras. Está diciendo que no procuremos ser intachables. De hecho, eso es un requisito para los pastores, ¿verdad? Y no solamente para los pastores, pero para los líderes. Pero aunque esto es verdad, yo creo que en un sentido tenemos que tener cuidado, especialmente en el área sexual. Otro texto muy similar a este pasaje, dirigido interesantemente a otro pastor de una iglesia en Éfeso, se encuentra en 1 de Timoteo 4:16. En este pasaje el apóstol Pablo le escribe a su hijo joven Timoteo, a su hijo en la fe. Él escribe lo siguiente, y el apóstol Pablo utiliza las mismas palabras que utilizó en Éfeso. Y les aseguro que Timoteo estaba en esa reunión en Mileto. Ya lo escuchó, pero ahora Pablo lo va a volver a decir. Y se lo escribe personalmente a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuevamente, es interesante notar que lo primero que Pablo dice es que tenga cuidado de sí mismo. Aunque Timoteo debía tener cuidado de la doctrina que estaba enseñando, porque habían falsos maestros, esto es un problema que está pasando allí en Éfeso, también debía tener cuidado de sí mismo. Ciertamente, no solo tener una buena teología o tener la doctrina correcta es importante. Tener integridad moral es tan importante como tener la doctrina correcta. En cuanto a este pasaje, un comentarista escribe: la doctrina correcta sin vida piadosa no tiene ningún valor, mientras que una vida piadosa sin la doctrina correcta es imposible. Tal como leímos en Hechos 20:28, Timoteo, antes de preocuparse de los falsos maestros, cosa que tenía que hacer y que estamos llamados a hacer, tenía que preocuparse de sí mismo, tenía que concentrarse en sí mismo. Timoteo tenía que ser intencional en cuidar su testimonio, tenía que velar por mantener una vida íntegra en todos los aspectos, pero como les dije, sobre todo tenía que procurar mantenerse moralmente puro. Esto es evidente al leer el versículo 2 del siguiente capítulo. 2 versículos más adelante. El capítulo 4 termina en el versículo 16 y luego comienza el capítulo 5 y en el versículo 2 Pablo le dice a Timoteo que trate a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas. Y en su exhortación se asegura de calificar el trato que Timoteo tiene con las jóvenes, no califica el trato con las ancianas, pero se asegura de calificar el trato que Timoteo debe tener con las jóvenes a las que debe tratar como hermanas. Y Pablo agrega la frase: con toda pureza. Y la palabra que aquí se traduce como pureza es agneia, que es el antónimo o la palabra opuesta a porneia en el Nuevo Testamento. Y solamente aparece aquí en Timoteo. Las 3 veces que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento es aquí en este libro. Solamente aparece aquí, y esta palabra puede traducirse en algunas ocasiones, en otros escritos se traduce como castidad. Las otras 2 ocasiones que la vemos están en el versículo 12 del capítulo 4, donde Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuevamente esta palabra. Y luego en el capítulo 5, más adelante, casi al final, en el versículo 22, Pablo insta a Timoteo y le anima a conservarse puro. Timoteo debía cuidarse de sí mismo. Y si ustedes estudian el libro de Timoteo,
se van a dar cuenta por qué es tan importante específicamente que cuide su pureza en relación a las mujeres jóvenes. Cuando se comienzan a leer más adelante, en el 5 va a hablar de las viudas más jóvenes, que les dice que no les pongan en la lista de las viudas porque luego se van a dejar llevar por sus pasiones y se van a querer casar. Pero el problema no es casarse, porque les va a decir después en el siguiente versículo, en vez de ponerlo en las listas, mejor que se casen ahorita. Al parecer que guiadas por sus pasiones sensuales, algunas de estas jóvenes no les importaba si se casaban con incrédulos o no, y estaban dejándose llevar por sus pasiones, y por eso Pablo esto es tan importante para él, y le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, mantente puro, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Él debía cuidar su testimonio. Hendrickson, y de hecho, si ustedes leen los requisitos de los pastores, ellos tenían que tener un buen testimonio con los de afuera en su testimonio. El gran comentarista Hendrickson, en cuanto a eso, escribe: con el fin de ser un efectivo obispo, el hermano debe ser conocido aún por la gente del mundo con quienes está en contacto como un hombre de carácter, un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia moral. Hermanos, tengamos cuidados de nosotros mismos. Tenemos que ser proactivos en nuestra lucha contra la inmoralidad sexual y de este modo no dañar al pueblo de Dios que Él compró con la sangre de su precioso Hijo, en el cual Él nos ha puesto a su servicio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué recurso tenemos para vencer el pecado? En este caso específicamente el pecado de inmoralidad. Y ya lo he mencionado en la introducción, pero ahora me gustaría ahondar en esto en el siguiente punto. Y ese recurso es el Evangelio. Quiero hablar de la inmerecida provisión de Dios. Sí, hay una seria advertencia, pero el Señor nos ha provisto de lo que necesitamos para vivir vidas victoriosas sobre el pecado y para vivir para su gloria. Y el recurso en verdad es el Evangelio mismo. Como dijimos, a veces pensamos que el Evangelio es solo algo necesario para el momento de nuestra conversión, ¿verdad? Ya creí el Evangelio, entonces ya se acabó, ahora voy al cielo, y nos olvidamos del Evangelio porque esas son las verdades básicas. No, ahora queremos más carne, pero el Evangelio siempre es carne, hermanos. De hecho, como les dije, si continúas leyendo toda la tesis de Pablo en cuanto a la justificación por medio de la fe sin las obras de la ley, toda su tesis descansa en el Evangelio y en la obra que nuestro Señor Jesucristo ha logrado por nosotros. Por eso en el capítulo 6 Él dice: de modo que ya no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales, porque fueron comprados por precio. Ustedes antes eran esclavos del pecado, pero ahora han sido libertados y son esclavos de la justicia. Eso es lo que dice en el versículo 18 del capítulo 6. Hemos sido libertados del pecado. Y no solo del pecado futuro, sino del pecado en este momento. Y tal vez esta verdad está más clara en 1 de Pedro, capítulo 2, 24. Esto es precisamente lo que enseña el apóstol Pedro en esta primera epístola. En el versículo 24 del capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, el apóstol escribe: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuevamente el texto dice: Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando en este momento, habiendo roto por completo cualquier relación con el pecado, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No es justo
sacar este versículo fuera de su contexto y tratar de hacerle decir algo que no dice. Pedro escribió este pasaje en el contexto de aquellos creyentes que eran esclavos. En este contexto, Pedro les está animando a estar dispuestos a sufrir por causa de su fe en Cristo. Pedro les insta a imitar el ejemplo del Señor Jesucristo, que no cometió pecado, pero que sufrió injustamente, pero que fue aprobado por Dios. Y Pedro les anima a estos creyentes a que estén dispuestos a sufrir por Cristo, y la base de la exhortación de Pedro está fundamentada en el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo y lo que este sacrificio logró. Aunque estos creyentes quizás se sentían incapaces de poder sufrir por Cristo, Pedro les anima a hacerlo. Ustedes pueden. No poder sería pecar porque no honraríamos a Jesucristo. Y el argumento que les da es que el sacrificio de Cristo en la cruz les capacita para hacerlo. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz rompió su relación absolutamente con el pecado. Y como el sacrificio de Jesucristo ha roto esa relación, es decir, ustedes han muerto a esa relación, ahora están capacitados para vivir en justicia. Y aquí la justicia de la cual Pedro está hablando no es de la justicia en el sentido de Pablo, la justificación en el sentido legal. Está hablando de nuestra moralidad como Mateo, de nuestra justicia, de hacer obras de santidad, obras de piedad, de vivir para la gloria de Dios. Entonces, parafraseando en la nueva versión de Moisés, más o menos el argumento lógico de Pedro sería algo así. Pedro les dice: yo, Pedro, les exhorto a sufrir por causa de Cristo y no a sufrir por causa de su pecado, y así traer gloria a Dios. En otras palabras, yo les animo a vivir vidas santas que honren a Dios. Ustedes pueden hacer esto porque cuando confiaron en Cristo, Él rompió, Él destruyó por completo la relación que tenían con el pecado. Están muertos a los pecados. Como Cristo acabó con el pecado en sus vidas, ustedes ahora pueden vivir santa y justamente. Vivamos a la justicia. ¿Se dan cuenta de lo que Pedro está diciendo? Él nos está enseñando que el corazón del Evangelio, es decir, el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo, ha destruido nuestra comunión con el pecado, con la pornografía, con la inmoralidad sexual, con todo esto. Y hermanos, estamos capacitados por el Evangelio de nuestro Señor para vivir vidas santas. Somos libres y podemos cantar eso no solo como peruanos, sino como cristianos. Somos libres. La clave para vivir vidas santas y puras es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al meditar en el Evangelio de Jesucristo, en lo que le costó a Él, en lo que logró por nosotros, en que le costó su sangre y obtuvo nuestra libertad, de tal manera que hemos recibido toda bendición espiritual en los cielos, de tal manera que la elección, la predestinación y la adopción y todo esto obtiene su cumplimiento, por así decirlo así, se hacen efectivas en el momento que creemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios Pablo nos dice que estas son todas las bendiciones espirituales de nuestro Señor. Al meditar en esas verdades del Evangelio, ¿cómo podemos caer en la inmoralidad? Tenemos poder sobre el pecado por el Evangelio, de modo que es imperativo a que nos prediquemos cada día el Evangelio a nosotros mismos. Uno de mis autores favoritos, cuando no quiero leer comentarios, sino quiero leer algo pastoral para animarme y no enloquecerme, es Jerry Bridges. Él ha escrito varios libros que tienen que ver con nuestra santificación. Muy buen
estudioso de la palabra de Dios. Uno de sus libros, dos de sus libros me han impactado mucho. Uno de sus libros es en inglés The Pursuit of Holiness, no sé cómo sería persiguiendo a la santidad tal vez, en castellano. Ese es uno de los libros que más me ha impactado por la gracia de Dios después de la Biblia. Pero otro libro tan especial como eso que él escribió se llama La disciplina de la gracia. Y en este libro, Jerry Bridges escribe lo siguiente, voy a leerlo. Predicarte el Evangelio significa entonces enfrentarte continuamente a tu pecaminosidad y luego correr hacia Jesús por medio de su sangre y de su vida justa. Significa que te apropias nuevamente por fe de la realidad que Jesús satisfizo completamente la ley de Dios, que Él es tu propiciación y que la santa ira de Dios jamás será dirigida sobre ti. Podemos vivir vidas santas porque sabemos que Él nos ha perdonado y podemos venir a Él y apropiarnos de la justicia de Jesús y odiar el pecado. Otro de mis predicadores favoritos, John Owen, un predicador puritano de más o menos 1600, un gran predicador puritano. De hecho, mi hijo se llama Owen en honor a este predicador, porque John Owen fue utilizado por Dios, aunque nunca lo conocí, ¿no? Yo estaba muy joven cuando él murió, no existía todavía. Pero leí su libro, La mortificación del pecado. Y en este libro, que fue publicado hace 360 años, para ser exactamente, por primera vez en 1656, este libro, John Owen expresó claramente la importancia de predicarnos el Evangelio cada día para de este modo tener victoria sobre el pecado. Y el énfasis de John Owen es un poco diferente que el de Jerry Bridges. Jerry Bridges se enfoca en la idea de lo que el Evangelio ha logrado y por eso Dios no nos juzga. Pero John Owen se enfoca en lo que Dios ha hecho por ti, cómo tú puedes hacer lo otro. Y John Owen dice esto: trae tu lujuria al Evangelio, no para recibir alivio, pero para que tengas mayor convicción de tu culpa. Contempla a aquel a quien has traspasado y ten amargura. Di a tu alma qué es lo que he hecho. Tal amor, tal misericordia, tal sangre, tal gracia he despreciado y pisoteado. ¿Es esto lo que devuelvo al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia? ¿Compenso así al Señor? Considera diariamente esto en tu conciencia. Si esto no hace que ella se hunda y se derrita en alguna medida, temo que tu caso es peligroso. Y luego más adelante dice: asegúrate de tener un interés en Cristo. Si intentas mortificar cualquier pecado sin esto, jamás sucederá. Hermanos, el Evangelio es la clave de nuestra santificación. Por su muerte sustitutoria en la cruz, por su sacrificio vicario, Jesucristo no solo obtuvo nuestra libertad del infierno y del pecado futuro, sino que nos dio libertad ahora. Somos libres, seámoslo siempre. Hay libertad en Jesús. Pero no solamente quiero enfocarme en eso, sino también quiero animarles que hay otra parte del Evangelio que es importante enfatizar. Y esa parte tiene que ver con la gloria y la persona del Evangelio. Hermano, ¿usted sabe por qué he dejado de ir a Pizza Hut para comer? ¿Sabe por qué ya no como en Pizza Hut? ¿Tienen alguna idea? ¿Están esperando algo teológicamente aquí? ¿Sabe por qué no como Pizza Hut? Porque cerca de mi casa han abierto un Papa John's. Y la comparación pues es impresionante. No se puede comparar Pizza Hut, ¿no? Mejor es Pizza Hut en Iquitos.
a donde he ido a comer. Y en Tarapoto tienen Starbucks. Si van a Tarapoto, ahí van a encontrar. Con E. La razón por la cual no como Pizza Hut es porque hay Papa John's. Y hermano, ante la hermosura y lo delicioso, lo espectacular de ese jalapeño con la salsa de mantequilla, con ajo, ¿quién va a querer ir a comer Pizza Hut? O Pizza Hut, como quiera decirlo. Ahora, esta locura, lo que le estoy diciendo, tiene un propósito. Lo que estoy diciendo es que a veces nos enfocamos en los no hagas eso, no puedes ver eso, no puedes ver eso, no puedes ver eso, y limitamos nuestra vida cristiana al legalismo. Pero ¿sabe, hermano, cuál es la razón por la cual usted puede odiar, ignorar el pecado? Porque hay algo mejor que el pecado. Porque hay algo más delicioso, más grandioso, más espectacular, más impresionante. Y es la persona del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Es la persona del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Podemos gloriarnos en Él. La clave para vivir vidas santas es conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque significa que estoy con Cristo. No es ganancia porque va al cielo, es ganancia porque Cristo está en el cielo. Por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 10, Pablo dice que mi propósito vivo para conocer a Él y sus sufrimientos y ser partícipes de sus sufrimientos. No mirando lo que queda atrás, sino lo que está adelante, me extiendo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Versículo 10, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, conocer a nuestro Señor Jesucristo. El pecado promete satisfacción, y sí hay satisfacción. Pero la satisfacción que el pecado promete no se compara con la satisfacción de gloriarnos en conocer y atesorar y adornar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no voy a Pizza Hut porque descubrí Papa John's. No tengo que ir al pecado porque Jesucristo es más glorioso, es más grandioso. De hecho, en Romanos 1:28 la Escritura nos dice que las personas que fueron entregadas a sus pecados, que resultó en bestialismo, en pecados de homosexualidad, dice la Biblia que Dios los entregó porque rehusaron conocer a Dios. En 1 de Tesalonicenses 4:15, los paganos que se dejan llevar por sus deseos inmorales lo hacen por cuanto no conocen a Dios. En este pasaje Pablo les dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Y luego les dice, no sean como los paganos, que porque no conocen a Dios, viven en sus pecados. Y nuevamente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y vamos a ir ahí. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, el apóstol escribe: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, justicia, santidad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De acuerdo a este texto, es el conocimiento de Dios y de Cristo que nos ha capacitado para ser participantes de la naturaleza divina y que nos ha librado de la corrupción de este mundo. Es el conocimiento de Jesucristo, de darle gloria a Él, de exaltarle, de adorarle, de atesorarlo como lo más precioso de nuestras vidas, que es la clave para la libertad del pecado, hermanos.
Y esto es porque el mejor regalo del Evangelio no es el perdón de pecados. El mejor regalo del Evangelio no es la justicia imputada de Cristo. El mejor regalo del Evangelio no es la vida eterna. El mejor regalo del Evangelio es ver y saborear la supremacía de Cristo mismo. La recompensa más grandiosa de la cruz es conocer la supremacía de Cristo. Esto es una cita de John Piper en su libro La supremacía de Jesús y la sexualidad. Eso es verdad, hermano. En Cristo tenemos libertad. Hagamos uso de la libertad que ya tenemos en la fe. Examinémonos a nosotros mismos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. ¿Nos estamos apropiando del Evangelio o estamos ignorando el Evangelio y todo lo que esto involucra? Examinémonos y saboreemos a Cristo y huyamos de la inmoralidad sexual para la gloria de Dios y para el bien de su iglesia. Somos libres, seámoslo siempre. Y el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. Nuestra santidad y nuestra santificación también es el resultado del Evangelio. Predícate el Evangelio. Como conclusión, me gustaría que juntos cantemos Hay libertad en Jesús. Creo que la letra de esta canción es adecuada y no sé si el grupo me puede ayudar y cantar juntos. Hay libertad en Jesús. No somos esclavos, hermano. Si está lidiando con inmoralidad, con pornografía, porque estoy seguro que hay personas aquí, en todas partes hay. Si está lidiando con estos pecados, hay libertad en Jesús. El Evangelio nos ha hecho libre. La sangre de Jesucristo y su sacrificio en la cruz rompió por completo nuestro pecado con nosotros y podemos vivir para la justicia. Hay libertad en Jesús. Que Dios los bendiga. Que tu reflejo en mí puedan ver, que tu reflejo